El Señor los bendiga. Bueno, bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a hablar en el día de hoy sobre supuestas contradicciones bíblicas, el tema que teníamos en deuda. Para hablar acerca de ello tenemos que entonces introducirnos diciendo de que la Biblia no se contradice, es un libro por excelencia. La Biblia es inerrante, es infalible porque proviene de Dios, es la palabra de Dios. Entonces la inerrancia y la infalibilidad de las escrituras es algo que nosotros no podemos poner en duda. Tenemos que hablar más bien es de dónde surgen las supuestas contradicciones bíblicas. Entonces vamos a hablar primero que todo qué significa la palabra contradicción. Y de acuerdo a lo que nosotros vamos a poder evidenciar en el diccionario de la forma más explícita posible, tenemos que ver que contradicción tiene como sinónimos incoherencia, absurdo, discordancia. Y entonces el término proviene del vocablo latino contradictio. Se emplea para aludir al acto y el resultado de contradecir. Esto es un verbo y este verbo es el resultado o refiere a expresar lo opuesto de lo que otra persona afirma, a negar aquello que se presenta como cierto o a demostrar que algo no es correcto o verdadero. Es la incompatibilidad entre dos o más proposiciones. Dicho en las palabras de Aristóteles, entonces una contradicción es algo que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces vamos a empezar a mirar acerca de lo que son esas contradicciones bíblicas. Por ejemplo, la palabra del Señor enseña de que es horrendo caer en manos del Dios vivo. Si vamos a mirar entonces en Hebreos 10:31, es donde está el texto, dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero en 2 de Samuel 24:14 David dice que él prefiere caer en las manos de Dios. Entonces no es horrendo para David. Entonces David dijo, a grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Entonces, en la carta a los Hebreos, para entender la supuesta discrepancia, tenemos que mirar algo. En la carta a los Hebreos la referencia es condenatoria, en 2 de Samuel el asunto es de disciplina. Dicho en las palabras de Henry Alford, los dos sentimientos quedan bien armonizados en uno. Para los fieles en su disciplina es una bendición caer en las manos de Dios y para los incrédulos en su condenación es algo horrendo. Entonces no es una contradicción, sino que estamos hablando de temas diferentes, los cuales no van a tener compatibilidad porque el uno es la disciplina para sus fieles y el otro es la condenación para los que no han querido creerle. Entonces las supuestas contradicciones son el resultado de varias cosas. Podríamos decir que uno es la falta de comprensión del tema, número dos es una mala interpretación del tema, o número tres, el desconocimiento acerca de información acerca de ese tema. Necesitamos ser personas muy serias y prudentes en el momento de hablar acerca de algún tema bíblico, porque la Biblia no es un libro secular como cualquiera, se necesita de mucha responsabilidad cuando queremos enseñar o transmitir algo de lo que la Biblia dice. También es de entenderse que la omisión de información no es una contradicción, como sucede en los evangelios. Por ejemplo, un evangelista dice que en cierto lugar habían dos ciegos y el otro evangelista dice no, era un ciego. Uno de los evangelistas hablando de los endemoniados gadarenos dice eran dos endemoniados y el otro dice era uno. Entonces la omisión de ciertas partículas del tema no quiere decir contradicción. Entonces vamos a mirar otra contradicción. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte de Judas. Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Entonces Judas murió ahorcado. Pero Hechos 1:18 dice, este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces ahí la pregunta que suscita es, ¿murió ahorcado o murió cayendo de cabeza? Entonces no hay ninguna contradicción aquí, sino una complementación. Pues en efecto Judas arroja las monedas y va y se ahorca. Pero la cuerda o el elemento con el cual se ahorca se rompe y cae de cabeza, abriéndose su vientre y derramándose en sus entrañas. Los sacerdotes entonces compran el terreno a nombre de Judas y el terreno adquiere el nombre de Aceldama, que quiere decir campo de sangre en arameo. Entonces no hay ninguna contradicción, sino complementación de información.
en Mateo solamente habla del hecho de que él se ahorcó, y Lucas entonces en Hechos de los Apóstoles complementa la historia diciendo qué fue lo que sucedió después de haberse ahorcado. El orden de la creación, también se dice de que hay una contradicción en el orden de la creación. ¿En qué sentido? Vamos a mirar, por ejemplo, Génesis 1:25, donde dice que él crea los animales y después crea al hombre. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, verso 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí, que Génesis 1 trata el orden de la creación de forma cronológica, entonces nos está hablando de que creó a los animales y después crea al hombre. Pero si vamos y miramos Génesis capítulo 2, verso 18, pareciera que nos estuviera dando otra connotación acerca de la historia. Dice a la letra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y todas aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, cuando lo miramos aquí, pareciera de que Dios crea a Adán y después crea a los animales y los trae a él. No, lo que hay es un error de comprensión en la traducción que hubo acerca del texto. Se los voy a leer en la Torá de 1999. Esta traducción es de Daniel Ben Itzá, la traducción de la Biblia basada en el Talmud, el Midrash y las fuentes judías clásicas, y dice de esta manera, el eterno Dios dijo, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera que le corresponda. O sea, ya había creado al hombre, ahora va a crear a la mujer. Y el verso 19 de Génesis 2, el eterno Dios había formado de la tierra todas las bestias del campo y todas las aves del cielo, y las había llevado ante el hombre para ver qué nombre le daba a cada una. No hay una contradicción, sino solamente que en la traducción se colocó Jehová Dios formó, que es una traducción aceptable del texto. El texto en hebreo nos afirma más, y dice Jehová Dios había formado. Como en hebreo y en griego no existe el pretérito de presente, pasado y futuro, entonces por eso es que en la traducción es aceptable Dios formó, que también podría ser Dios había formado, como entonces está aquí en la Torá de 1999. Entonces no hay ninguna contradicción. En Génesis 1 se habla de la creación de forma cronológica, y en Génesis 2 se le está dando mucho énfasis a la creación de la mujer y el porqué del hombre fue colocado en el huerto del Edén, que era para que lo trabajaran. Vamos a mirar otra contradicción supuesta, es Jesucristo, ¿trae paz o no trae paz? Entonces, en Juan 14:27 dice que él vino a traer paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero en Mateo 10:34 dice que no vino a traer paz. Dice, no piensen que he venido a la tierra a traer paz. No vine a traer paz sino espada. Entonces tenemos que entender, volvemos a lo mismo que sucedió con la supuesta contradicción de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, donde son dos temas distintos. En Lucas la referencia directa es en cuanto a la experiencia cristiana internamente. En Mateo se habla de la experiencia interrelacional en las situaciones donde por causa de la fe se generaría aversión en contra de los cristianos. Entonces son dos temas distintos. Entonces Jesús sí vino a traer paz a la tierra. Al recibir el Evangelio adquirimos la paz y la tranquilidad del perdón de nuestros pecados, pero no vino a traer paz en el sentido de que ello elevaría entonces la situación de discrepancias, porque muchos no van a aceptar la fe que nosotros profesamos. Ahora, vamos a mirar otra supuesta contradicción, aquella que se encuentra en 1 Corintios 18. Dice a la letra, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Se está haciendo alusión al tema que se trata en Números 25:9, donde dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces, Pablo en el Nuevo Testamento dice en Corintios de que murieron en aquella situación 23,000. Pero entonces Moisés nos dice que los que murieron fueron 24,000. ¿Qué es lo que sucede? Hay una mala interpretación y una mala lectura del texto en el sentido de la atención que hay que mirar acerca de cómo vienen hablando cada uno de la situación.
Me hago entender, la interpretación es simple. El pueblo moraba en Sitín y rindió adoración a Baal peor, por lo que se sucedió una mortandad de la cual Pablo señala que en un día murieron 23.000, pero Moisés nos da la cifra total de toda la mortandad, que fueron 24.000. Entonces no hay ninguna contradicción. Pablo habla de los que murieron en un día y Moisés habla de los que murieron en toda la mortandad, que fueron 24.000. Entonces, en el primer día podríamos decir murieron 23.000 y en la situación restante otros 1.000 para completar 24.000. Otro texto que de pronto me pareció bien curioso cuando estuve investigando acerca del tema fue ¿quién mató a Goliat? Esta historia, pues todos creemos que la conocemos y decimos, no, a Goliat lo mató David, la Biblia lo dice, allá está en Primera de Samuel, etcétera, etcétera. Pero resulta de que me encontré otro texto donde se habla acerca de otro hombre que pareciera fue el que mató a Goliat, perdón, y no que fue David. Entonces vamos a mirar la supuesta contradicción. Primera de Samuel 17:4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín o un campeón, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Estamos hablando de 2,95 m de estatura aproximadamente. Primera de Samuel 17:50, ya saltamos al verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Pero, segunda de Samuel 21:19, dice que quien mató a Goliat fue el Anán. Dice a la letra, 21:19, segunda de Samuel. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jared Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Entonces la supuesta contradicción queda resuelta de dos formas. Uno, mirando el texto de forma cronológica, y número dos, observando la aclaración hecha por el escritor del libro de Crónicas. Miremos, por ejemplo, mirando el texto de forma cronológica, tenemos que mirar que en Primera de Samuel, David era un jovencito, mientras que en Segunda de Samuel ya era un anciano. En Primera de Samuel, David todavía no era rey. En Segunda de Samuel, David ya era rey. La segunda, que es observando la aclaración hecha por el escritor del libro de Crónicas, porque hay que mirar el contexto general de la Biblia, dice Primera de Crónicas 25. Tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos. Allí el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, el de Gad, que tenía una lanza enorme. Así que entonces la supuesta contradicción queda clara cuando entendemos que el Anán lo que hizo fue matar al hermano de Goliat. Otra contradicción, ¿se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios? Sí se arrepiente, Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No se arrepiente, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Tenemos que mirar entonces, volvemos a lo mismo, es tener un estudio concienzudo de las Escrituras para poder transmitir el mensaje verdadero que da en el contexto general de la Biblia, no en el contexto particular. Entonces, en efecto, Dios no se arrepiente en la aplicación que siempre tomamos para aplicar al ser humano, pues debemos tener en cuenta que estamos hablando de Dios. La perspicuidad de las Escrituras, y cuando digo la perspicuidad, utilizo esta palabra para hablar acerca de la explícita claridad y el estilo inteligible y transparente con que la Biblia se da a entender. Entonces, lo que encontramos aquí es una expresión epesegética. La expresión epesegética, que eso se ve en gramática, tenemos que hablar que es poner una palabra o frase junto a otra de idéntica categoría gramatical, donde el segundo miembro ejerce una relación al primero, una función explicativa que está dando. Es un complemento adjunto con el que se explica el sentido ya completo de una frase o un elemento de frase. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando, dice la palabra del Señor, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. Quiere decir que la segunda expresión nos está explicando la primera. En otra expresión gramatical se le llama tautología, del griego decir lo mismo. Es una figura de acumulación, repetición de un mismo pensamiento a través de distintas expresiones. Dicho esto,
que es solamente una forma de aclarar un pensamiento, vámonos a la expresión arrepintió que aparece en Génesis 6:6. Es la palabra naxyan, que lo que significa es suspirar, respirar fuertemente, lamentar, compadecerse, consolar, lamentarse. Entonces aquí está hablando, es acerca de una antropología o un antropomorfismo que se está hablando acerca de darle connotaciones humanas a Dios. Entonces se habla de que realmente el texto lo que está diciendo es, le dolió en su corazón. Si lo miramos, por ejemplo, en la Torá de 1999, de Daniel Ben Itzá, la traducción de la que hablábamos ahorita, que está basada en el Talmud y el Midrash y las fuentes judías clásicas, dice, y se consoló el Eterno, Génesis 6:6, se consoló el Eterno por haber hecho al hombre sobre la tierra y su corazón se entristeció. Entonces aquí está hablando acerca de la condición de tristeza que siente Dios por tener que enjuiciar al hombre. Pero en su amor Dios da oportunidad y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ya cuando hablamos de la palabra arrepentimiento como tal para el hombre, entonces ya ahí sí representa la expresión de cambiar de pensamiento, que es la palabra metanoia aplicada al hombre, y esa es la palabra que se da en el Nuevo Testamento para arrepentimiento, hablando del hombre. Cuando es hablar acerca de Dios, es la palabra naxyan, que significa dolerse o sentir tristeza o compadecerse. Ahora, vamos a mirar la otra y última, que es ¿cuántas parejas entró Noé al arca? Entonces, Génesis 6:19 habla de que entró 2 parejas. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Pero Génesis 7:2 dice que 7 parejas. Dice así a la letra, Génesis 7:2, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y la hembra. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Entonces acá miramos algo. La aparente contradicción queda resuelta cuando prestamos atención a lo que se está refiriendo el texto. En Génesis 6:19 y 20 se explica a sí mismo. Si leemos con detenimiento, vemos que lo que refiere es que debía tomar 2 de cada especie, o sea, el macho y la hembra, o sea, una pareja. Y Génesis 7:2 y el verso 8 y 9 nos especifica que de los animales limpios entrarían 7 parejas, quiero decir, el macho y la hembra, y de los no limpios una pareja, claro está, compuesta de macho y hembra cada uno. Entonces tenemos que poner cuidado que no nos suceda como la historia que nos contaba una vez mi pastor acerca de un hombre que estaba predicando en la iglesia sobre la sal de la tierra. Y entonces él le dice a los hermanos, tenemos que ser como Abraham, porque Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, una cosa es la palabra sal de salir y la otra es sal de salar. Hay que entender es de qué se está hablando y leer con detenimiento para poder explicar lo que la Biblia realmente quiere decir. Teniendo en cuenta lo antes visto, podemos evidenciar que las supuestas contradicciones son el resultado de los conceptos y tradiciones orales, las cuales no podemos sustentar por la Biblia. Como por ejemplo, vamos a hablar acerca de algunas expresiones que han sido acuñadas como frases dichas en la Biblia o enseñanzas dadas por la Biblia, pero no están en la Biblia. 1. Todos somos hijos de Dios. La Biblia lo que enseña es, en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquellos que no le han recibido son llamados hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Entonces no todos somos hijos de Dios. Número 2. Ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco está en la Biblia. La frase se originó en la antigua Grecia y puede haber sido originalmente un proverbio. Es ilustrada en 2 de las fábulas de Esopo. Agustín de Hipona expone una variante de la frase, diciendo, haz lo posible que Dios hará lo imposible, y también en el Corán 13:11 se encuentra una variante de la expresión, pero no es algo que esté en la Biblia. Número 3, no se mueve una hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. La máxima figura de la literatura española, Miguel de Cervantes Saavedra, la acuñó en su libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Lo encontramos en el capítulo 3 de su libro. También hay una alusión a esta frase en el Corán, en la Sura 659. Entonces, hasta aquí podemos ver que estas tres frases, aunque son citadas por predicadores y por cristianos, no están realmente respaldadas por las Escrituras. Número 4, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esto no está dicho en la Biblia. Realmente esta frase no es bíblica, fue dicha por Mahatma Gandhi. La realidad contextual de la Biblia es que Dios aborrece tanto al pecado como al pecador, tanto la práctica como al practicante. Aunque no estamos hablando de odio, pues Dios es amor. Lo que sí podemos asegurar es el sentido que da el Nuevo Testamento cuando dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Allí está en Romanos 9:13. Pero la referencia aquí es un hebraísmo, que lo único que significa es preferencia. Como dice la Escritura, yo escogí a Jacob, pero rechacé a Esaú. Esto lo dice el Nuevo Testamento, versión Biblia libre. La traducción lenguaje actual dice: preferí a Jacob y no a Esaú. La versión israelita nazarena del 2011 dice: a Jacob amé más que a Esaú. La Nácar Colunga dice: amé a Jacob más que a Esaú. Entonces lo que podemos simplificar diciendo que es verdad, Dios ama al pecador, pero aunque lo ame, Dios no da su salvación, sino a quienes lo aceptan, obedecen y siguen. Y a quienes no lo hacen, solo les espera la condenación. Y eso es tomado como odio de parte de Dios, pero no, porque hay que entender que Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Miremos otra: Dios bendice al dador alegre. Esto es una mentira, porque la Biblia no dice ello. La Biblia lo que dice es: Dios ama al dador alegre. Esta palabra fue cambiada por los profetas o predicadores de la prosperidad, donde para lograr que sus feligreses den, entonces les crean una fe mal enfocada diciendo que Dios bendice al dador alegre, pero el texto está hablando de que Dios ama al dador alegre. Su bendición no radica en lo que yo dé, sino en la obediencia que yo estoy profesando delante de Dios. Otra: el diablo vino a matar, hurtar y destruir. No dice la Biblia el diablo, dice el ladrón. Entonces lo que podemos entender, de acuerdo a Mateo 15, 8 y 9, es lo que dice el Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A veces se cambia la escritura para lograr cierto efecto entre los feligreses, y esto es enseñar la Biblia de una forma irresponsable y no de forma concienzuda como debe de ser, porque nosotros no podemos ni añadirle ni quitarle a las escrituras. En conclusión, debemos aprender a no juzgar la palabra de Dios basados en experiencias personales, sino a juzgar nuestras experiencias personales a la luz de la palabra de Dios. 1 Corintios 4:6, termino con este texto, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces lo que significa es no sobrepasar lo que está escrito. Esta frase establece la importancia y prioridad de las escrituras por encima de las opiniones personales. Entonces, aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. En otras traducciones se dice a no traspasar los límites, a no propasarse, no hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice, o no ir más allá. Hermanos, espero que entonces este tema haya sido bendición para ustedes, que el Señor les bendiga. Ya sabe, denle una manito arriba, suscríbase y compártalo con otras personas para que todos podamos aprender. Que el Señor les bendiga, bendiciones para todos.